Crees que eres el arquitecto de tu propia voluntad, pero la realidad es que apenas eres el inquilino de una estructura diseñada por psicópatas con corbata. Entras en tu habitación, cierras la puerta y suspiras porque te sientes a salvo, ¿verdad? ¡Qué tierno! Esa sensación de seguridad es el primer síntoma de tu derrota. Es la anestesia que precede a la amputación de tu autonomía. La operación Midnight Climax de la CIA no fue un simple desliz de laboratorio. Fue la confirmación clínica de lo que Maquiavelo susurraba hace siglos. El gobernante no necesita tu amor, solo necesita que seas lo suficientemente predecible para que tus debilidades se conviertan en su correa. Aquellos agentes no buscaban espías rusos, buscaban al hombre común, al tipo que, como tú, cree que el placer es algo privado y que sus decisiones le pertenecen. La cruda realidad es que eres una pieza de software biológico esperando a ser hackeada por cualquiera que tenga la falta de escrúpulos necesaria para presionar tus botones. George White, el hombre a cargo de esta aberración, no era un científico. Era un sádico con presupuesto federal que entendía la tríada oscura mejor que cualquier académico de Harvard. White alquiló pisos francos en San Francisco y Nueva York, los llenó de espejos unidireccionales y decoró las paredes con arte mediocre para que parecieran nidos de amor. Contrató a prostitutas, no por su belleza, sino por su capacidad para oler la vulnerabilidad y el hambre patética de validación masculina. Ellas eran los señuelos de una trampa, donde el cebo era el impulso más antiguo y estúpido del mundo. El sexo. Los hombres llegaban buscando una canita al aire, una pequeña transgresión para sentirse vivos, y terminaban con el sistema nervioso central secuestrado por el LSD. Imagina la escena. El sujeto cree que está a punto de vivir su mejor noche. Se toma una copa servida por una mujer que le sonríe con una amabilidad ensayada. Y en 15 minutos, el suelo empieza a respirar, y las paredes se cierran sobre él como las mandíbulas de una bestia. Mientras el mundo del hombre se derretía y sus neuronas gritaban en un incendio químico, George White se sentaba tras el vidrio con un martini en la mano y la desidia de quien mira un documental de insectos, observando cómo el ego de esas víctimas se desintegraba en un mar de paranoia y terror cósmico. Esto es el conductismo de B.F. Skinner llevado al sadismo puro. El ser humano reducido a un organismo que responde a estímulos de placer y dolor, despojado de cualquier rastro de dignidad o espíritu. Skinner decía que el libre albedrío es una ilusión útil para los débiles. La CIA simplemente se encargó de demostrarlo rompiendo la psique de ciudadanos que pagaban sus impuestos mientras eran violados mentalmente por su propio gobierno. No buscaban una cura para nada. Buscaban el botón de borrado de la personalidad humana para convertirte en una cáscara vacía, un recipiente donde verter la voluntad del Estado. Querían saber si podían obligar a un hombre a confesar crímenes que no cometió, a matar a sus amigos o a olvidarse de su propio nombre mediante el uso combinado de la humillación sexual y el colapso químico provocado. Te ríes pensando que esto es agua pasada, que hoy existen comités de ética, leyes de privacidad, y que tú eres demasiado inteligente para caer en algo así. Esa es la mentira más dulce y peligrosa que te han vendido, y te la has tragado sin masticar. Como diría Robert Cialdini, el arma de la reciprocidad y el compromiso empieza en el momento en que bajas la guardia porque crees que tienes el control. Te vendieron que era sexo y libertad, pero era ingeniería social de atrición. En Midnight Climax, la CIA descubrió que no hace falta golpear a alguien para quebrarlo hasta los cimientos. Solo hay que desorientarlo en el momento de su mayor hambre biológica. Cuando el ácido golpeaba el cerebro de estos hombres en un entorno que ellos creían seguro, la disonancia cognitiva era tan brutal que la mente se rendía por puro agotamiento. Es la técnica de la confusión de marco llevada al extremo. Si cambias las leyes de la física y la lógica mientras el sujeto está distraído por su propio deseo, el sujeto deja de existir y solo queda la masa moldeable. Hablemos de la verdadera jerarquía del depredador. Para tipos como White o Sidney Gottlieb, tú no eres un ciudadano con derechos inalienables. Eres una unidad de carbono, un recurso natural que todavía no se ha dado cuenta de que el cristal desde el que lo observan ahora no está en la pared de un burdel de San Francisco, sino en el brillo azulado de la pantalla que tienes a 10 centímetros de la cara. El experimento nunca terminó.
simplemente se volvió infinitamente más eficiente y barato. En los años 50 necesitaban alquilar apartamentos, pagar informantes y comprar drogas caras. Hoy solo necesitan un algoritmo que conoce tus fetiches, tus inseguridades nocturnas y tus sesgos de confirmación mejor de lo que tú te conoces a ti mismo frente al espejo. Eres tú quien paga la conexión, quien recarga la batería y quien entrega voluntariamente los datos para que sigan mirando tras el espejo digital. La psicología oscura no es un tema de nicho para frikis de los crímenes reales. Es el sistema operativo del mundo en el que respiras. Stanley Milgram demostró que la mayoría de ustedes apretaría el interruptor para electrocutar a un desconocido hasta la muerte, si un tipo con la autoridad suficiente se lo ordena con calma. Midnight Climax fue el paso lógico. ¿Qué pasa si el interruptor es tu propia dopamina? ¿Qué pasa si el laboratorio es tu sala de estar? La respuesta es ese silencio de esclavo que guardas mientras consumes contenido diseñado para que no pienses. Es la comprensión de que tu privacidad es una concesión temporal del poder, no un derecho de nacimiento. La CIA quemó la mayoría de los archivos en 1973 cuando el olor a podrido llegó al Congreso, pero no quemaron el conocimiento. Aprendieron que el ser humano es un animal patéticamente fácil de manipular si se ataca el eje de su identidad. Incluso psicólogos como Philip Zimbardo se quedarían cortos ante la frialdad de este caso. Aquí no había roles aceptados voluntariamente. Había una cacería humana financiada con fondos públicos. White escribió en sus notas personales que aquel era un jardín de las delicias, donde podía jugar a ser un dios oscuro sin consecuencias. Esa es la verdadera cara de la psicología oscura. El orgasmo cerebral que siente el manipulador al ver cómo los hilos que mueve provocan el espasmo esperado en la víctima. No es solo control, es el placer estético de la dominación total sobre la conciencia ajena. Y mientras tanto, las víctimas volvieron a sus casas con traumas que no podían explicar, con la sensación de que la realidad era una membrana delgada que podía rasgarse en cualquier momento, sin saber nunca que su destrucción fue planificada en una oficina climatizada de Langley. Si este relato te genera una punzada de paranoia, felicidades. Significa que todavía te queda un resto de humanidad no domesticada, aunque la tengas sedada con la misma complacencia que tenían aquellos hombres antes de que el ácido les arrancara la razón. La cruda realidad es que el mundo no es un patio de recreo para tu autorrealización. Es un tablero de ajedrez, donde los que entienden la mecánica de la mente juegan con los que simplemente reaccionan a ella. El experimento Midnight Climax es el recordatorio sangriento de que la vulnerabilidad es la puerta por la que el poder entra sin llamar. No te piden permiso, te seducen con lo que ya quieres. No te conquistan, te inundan de estímulos hasta que tu pensamiento crítico es un residuo estorboso. Así que, la próxima vez que te sientas cómodo, que creas que tienes el control y que tus secretos son tuyos, recuerda la sonrisa de George White tras el cristal. Recuerda que el placer es el cebo más efectivo y que el ego es una construcción que se demuele con una sola dosis de la duda adecuada. El laboratorio sigue abierto. Las luces están encendidas y tú sigues siendo la rata de laboratorio más entusiasta de la historia. La única diferencia es que ahora el espejo está en tu bolsillo y tú mismo le das a aceptar términos y condiciones cada mañana. Bienvenido al jardín de las delicias moderno. Intenta no ser demasiado aburrido para los que están tomando notas mientras desmoronas.